Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de no él, es Derecho a Discrepar, ya para que, hay que decirlo como corresponde. En nuestro nuevo capítulo tenemos que ya empezar a dar algunos comentarios. El primero, antes de iniciar, es que hay que darle los créditos a Quiz, que es un músico que hace bases para que uno pueda improvisar. Va a estar linkeado para los que les gusta la música y puedan tocar encima de alguna estructura musical y uno pueda interpretar alguna canción o bien hacer algún solo. Y aparte, hay que decir que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan el pensamiento global del programa. De igual manera, este autor, Quiz, es el que nos proporciona la música que ponemos de fondo mientras hablamos. Ya yo hablé personalmente con él y él nos dio la autorización para ocupar su música de manera gratuita. Así que agradecemos su canal y por eso lo linkeamos y lo publicitamos. Para que lo visiten. Hay muchos amigos músicos que nos escuchan, así que yo he revisado parte de sus backing track y son bastante buenos, así que están provechosos. Entonces en este capítulo, que el tema que nos trae David, que es sobre la educación, pero es un tema bastante específico en relación a situaciones que están ocurriendo en la Universidad de Concepción y probablemente en la mayoría de las universidades. Podríamos hacer esa analogía, que es si realmente es necesario que un profesor docente, un docente académico, realice investigación. Exacto. Ya. Entonces vamos a ver qué nos trae para que podamos empezar a abrir discrepancia, bien dice la palabra. Así que vamos a ver qué nos trae de ahí. Hay un tema que me gustaría poner en la mesa y que tiene que ver con una situación que ocurrió la semana pasada en la U de Conce y que tiene que ver con que se tomaron la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que es donde estoy trabajando ahora. Y bueno, me dejaron sin lugar para trabajar, así que me influye. ¿Estáis sin lugar para trabajo? ¿No podía ir? Estoy de vacaciones en este momento. ¿No podía entrar al edificio? No puedo entrar al edificio, pero puedo ir a la otra dependencia que está en el cerro. Te agrego como dato extra que salió presidenta alguien que representa el partido de la J, la Juventud Comunista. Sí, pero creo que no está tan relacionado, porque ¿Te dije sí, me dijiste a mí. Porque es un petitorio interno que tiene la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y que se relaciona con la docencia. Y influye directamente en la educación de la gente de pregrado, porque la mayoría de los que abordaron la toma son gente entre tercero y cuarto de las carreras de esa facultad. Y que son prácticamente los últimos años, porque las carreras duran entre 4 o 5 años. 5 en general. Y bueno, el petitorio de ellos se relaciona con que los profesores que son contratados por la universidad tienen un enfoque más hacia la investigación que hacia la docencia. ¿Por qué? Porque le conviene a la universidad, dado que los profesores que hacen investigación en el área de la ciencia, como te venía comentando el tema de CONICET, su foco es que para poder hacer investigación ellos están postulando constantemente a fondos, y dentro de esos fondos está el famoso Fondesit, que es el fondo que en realidad cualquier profesor relacionado con el área de la ciencia ha postulado alguna vez a eso en universidades, porque prácticamente es su obligación. Sin postular a Fondesit, ellos como que se les resta punto como profesores, llegando hasta el punto de poder ser echados y mal vistos. Bueno, fue el caso de un profesor fue el caso de un profesor de la misma facultad, dos profesores en realidad, que se ligaron más a la parte de docencia, dejando de lado la investigación, y además, por ser magíster y no doctores, fueron afectados por este tema y estaban a punto de echarlo. Y ese fue el primer gatillazo de este tema hacia la toma. Gatillazo. Claro, no, fue el primero. Y este segundo gran gatillazo. Pero es repite, que el primero. este es Iban a echar a los de. Corrían riesgos de ser despedidos los de magíster. No, los estaban echando a esos profesores, uno por ser magíster y dos porque, bueno, el hecho de ser magíster involucra las dos cosas, porque si no tienes un doctorado es prácticamente imposible que te gane un concurso
de fondo en CONICET. Entonces, por esta razón, como no estaban involucrados en la investigación, lo iban a eliminar como docente. Entonces, esta cosa que involucra investigación y docencia es lo que estos estudiantes entre tercer y cuarto año en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas están solicitando, y llegaron a la toma porque esta es la segunda vez que el rector no le respondía. Entonces, es una tercera... No me ha gustado el rector. ¿Dije rector? El decano. Ah, ya. Me equivoqué, disculpe. El decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que en este caso sería la autoridad directa de la facultad. Tampoco me gusta. No cambio en todo mi parecer si no me gusta el rector. Oye, pero todo esto lo que dices tú igual se da en sociales. Igual pasa que de repente llegan profesores que tienen una capacidad pedagógica pero nula, ¿cachai? Que se paran, o sea, ni siquiera se paran, se quedan sentados, ¿cachai? Pasando power, leyendo los power, literalmente, así como cuando uno prepara una disertación y no sabe y lee lo que hay en la presentación, lo mismo. Empiezan a leer, siguiente y se acaba la clase. Y esos locos sacan investigación. Y eventualmente nos hemos dado cuenta, ¿cachai? Con compañeros que están más relacionados con los profes, que también le exigen a ellos como cierto número de publicaciones para mantenerse como profesores, ¿cachai? Entonces muchos de ellos le dan más énfasis a la investigación que a la docencia. Claro, porque al final ese es su trabajo. Eso es lo que los mantiene, pues. Entonces para ellos es más importante generar buena investigación porque la clase nadie la supervisa. Claro. Lo único que ellos tienen como medio de verificación de que son buenos profesores es la evaluación docente. Y tú cachai que los alumnos no están ni al metro. Hay muy poca gente que como lo que dicen, ya iba a responder esto. No, y si lo comillas raja, que la jerga estudiantil, si te rajan en el ramo, rajo entonces la evaluación, entonces al final el índice es bastante poco saludable. Claro, bien secado por este tema de las evaluaciones. Pero el tema, en realidad, centrándolo, recortándolo un poco, porque en realidad este tema es educativo, hay harto que hablar en general. Es necesario que un docente universitario genere investigación para poder hacer docencia. Es necesario que un docente de investigación, No, que un docente universitario tenga que hacer investigación para poder hacer docencia. Yo creo que no. Aunque quizás depende de la carrera, pero yo voy a hablar desde mí como experiencia. Y ponte tú, imagínate un psicólogo que ha trabajado 20 años, ¿cachai? Y que sabe mucho. Y llega un psicólogo específicamente que se ha dedicado toda su carrera a lo que es terapia familiar. Ese particular como docente quizás no necesita descubrir más cosas, ¿cachai? O sea, estaría bien, ¿cachai? Es positivo que a los profesores se les incentive de cierta forma a mantenerse como explorando el área, aportando de alguna forma la misma ciencia que ellos enseñan. Pero no creo que es necesario, no creo que es como no debería ser una prioridad, porque esas personas si han llegado a ser profesores de la universidad es porque han dedicado muchos años de su vida a hacer eso, y en este momento están enseñándole a las nuevas generaciones de esa profesión, y por ende ellos pueden transmitir esos conocimientos y darle espacio quizá a otras personas que se dediquen a la investigación y aportar desde su área, que en este caso sería la docencia. Pero yo siento que, como ya hemos dicho, que el énfasis está en quizás como ya entrégale este conocimiento a los cabros, ¿cachai? Y listo, y te firmamos el cheque. Entonces no hay un incentivo para eso. No hay un incentivo para decir, ya se hace una buena clase. Bueno, un profesor nos explicaba, por ejemplo, que si tú tienes buena nota como en la evaluación docente, igual te dan un incentivo monetario. Como un bonus. Les pagan más, ¿cachai? Pero evidentemente no es el foco. Evidentemente les va mejor si es que hacen más investigación. Pero yo pienso al menos que no es como necesario. Es bacán, ¿por qué? Porque igual el profesor después tiene más conocimiento para entregar ese mismo conocimiento a los alumnos. Pero de la misma forma tú puedes como leer papers de otros como investigadores y transmitir también esa información a los alumnos desde tu expertise, combinarlo con tus conocimientos y entregarle como ese conocimiento conglomerado a los alumnos. Pero yo pienso que no es como necesario. Pero eso es como del área social, pues no sé cómo afectará en otras áreas. En realidad, lo que pasa es que yo o sea, estoy muy de acuerdo con que el eje central es la docencia. Sin embargo, la investigación es el sustento de la universidad. Entonces, claro, por un lado, la docencia tiene como función entregar y preparar el aprendizaje de los que están participando en la universidad, los estudiantes.
y a la vez la investigación del mismo docente nutre a la universidad y la catapulta. No solo los estudiantes. En este caso, y en los tiempos de ahora, podríamos decir de que la universidad se ha dedicado a potenciar un lado de la vereda, pues son dos, pues. La calidad del estudiante que sale de la universidad y la calidad de investigación que se genera en la universidad, que no lo hace el estudiante. ¿Ya? En realidad, y si lo hace como ratón de laboratorio. O sea, va donde el profe le presenta el tema a investigar y tú eres volviendo al títere y al titiritero. Entonces, claro, la universidad se ha dedicado a potenciar un lado. Y eso yo podría decir, por las conversaciones que he tenido con gran cantidad de gente en forma transversal, en cada una de las carreras, es que es un problema. La docencia es un problema. En todo orden de cosas, en ingeniería, en la misma educación es un problema. Tú comentas el caso de sociales, tú comentas el caso de astronomía y de ciencias físicas. Entonces, desde una vereda, la universidad lo que está potenciando es nutrirse económicamente de las investigaciones que se están dando. Y deja de lado lo que para mí es la base de la universidad, que es la docencia. Entonces, volviendo a la primera pregunta que tú decías, ¿es necesario? No. Pero que tienen que convivir las dos, sí. Porque las dos es un árbol de dos raíces. Entonces, yo haría la pregunta de ¿cómo estructurar eso para que aquello funcione? Porque no funciona. Estamos claros que no funciona. Es que igual siento que se incurre como en un problema ético de el servicio que entrega la universidad, ¿cachai? Porque la imagen que se vende para afuera es justamente lo que dices tú. Es la investigación, es la calidad de la investigación, es la imagen que tiene la universidad, es lo que genera. Por ejemplo, en relación a eso mismo, ¿cómo hace que la universidad motive a gente externa de cuarto medio que están rindiendo una PSU que entra a una universidad? Claro, ese resultado. Vendiéndose con cuántos resultados y con qué potencial de investigación y qué ranking tienen. Ranking en el más crudo de los resultados, como si fuera un mundial de fútbol. Y frente a eso, esos son números. Y los números tienen respaldo en investigaciones y en sus números de investigación. Y para eso están generalmente que son doctorados, que tienen y ahí ya podríamos discutir. Por eso es súper amplio, porque ahí podríamos discutir si realmente el doctorado tiene el potencial necesario para realizar investigaciones o siguen siendo al final variaciones mínimas. Claro, pero a lo que iba es que al final yo lo que encuentro como deshonesto o poco ético desde el punto de vista profesional del servicio que entregan es que te venden una imagen que en la práctica no se da. Claro. Porque te dicen como, oh, la UDECONCE es bacán porque está en este ranking, como dices tú. Pero después tú entras y te encontrás con profesores que no tienen intención de enseñarte bien. Profesores que no tienen como habilidades pedagógicas. Que ellos saben, de hecho, los profes que yo he dicho que son charchas como en mi carrera, son compadres que son súper secos en investigación, que tienen un montón de experiencia y que saben mucho. Pero lamentablemente no saben enseñar porque quizás no han tenido una formación pedagógica. Ese es el problema. Que te ofrecen es como publicidad engañosa casi. Claro. Que tú entras pensando que me van a enseñar los mejores como profesionales del área que yo quiero aprender, pero no te enseñan bien, ¿cachai? Te enseñan como yo enseñaría algo, así como con un PowerPoint super charcha y listo, es un certamen de memoria donde no hay una elaboración y no hay generación de conocimiento, que es lo que uno espera o lo que yo esperaba antes de entrar a la universidad. Lo que se discute harto también es que no tienen, por lo menos en ingeniería, los que hipotéticamente puedan escuchar el programa o los que estamos acá, yo vi pautas en los primeros 2 años de carrera. Luego del tercero en adelante no vi más pautas. No hay pautas donde a ti te entregaban los resultados de qué evaluaban y cuántos puntos valían cada cosa los primeros 2 años. Entonces, ¿cuánto tiempo dedica un investigador a la práctica de la docencia? ¿Cuánto tiempo invierte en eso? Yo me atrevería a decir de que de su 100% de tiempo, alrededor de un 15%. Y es más, dentro de ese 15% le distribuye al practicante. De repente para sacarle los cachos. O sea, en el fondo sigue siendo su interés la investigación y está ahí, como dicen muchos profes, con los que yo he conversado en ingeniería, que dicen el mayor ingreso lo tienen de las investigaciones y el menor ingreso es de la docencia. Entonces, podríamos empezar ahí a esclarecer de que
la falta de interés en la docencia tiene sentido económico también. Y la investigación es por, bueno, y también por mantenerse en recorrido. Si tú buscas en cualquier listado de antecedentes, cuando piden, por ejemplo, profesores en otras universidades, en la Católica, por ejemplo, te piden los niveles de investigación que tienes y cuántos contactos tú tienes, po. Y eso no te lo da la docencia, po. ¿Te fijas? Entonces es un tejido completo. Y ahí yo podría decir de que no hay que estudiar. Mira, te planteo una incongruencia que según yo la más irónica que yo experimenté como en mi carrera. No sé, yo he tenido al menos 4 ramos, 2 obligatorios y 2 electivos de lo que es psicología educativa. Ya, y obviamente hemos revisado todos los aspectos que están mal en cómo se imparte la educación hoy en Chile. Y te puedes imaginar que la ironía es que, ponte tú, aprendimos, no sé, aprendimos la disposición de la sala, ¿cachai? El trato de los profesores, la interacción entre los alumnos, el tamaño, ¿cachai? De los grupos a los que se enseña. ¿Y por qué está mal hacerlo como se hace hoy día? Porque tú en un colegio municipal donde hay como 40 alumnos por curso, un profesor que tiene como una interacción más bien autoritaria sobre los alumnos. ¿Y por qué eso no era tan efectivo como otros métodos? Y todas estas clases se impartían en el mismo sistema. En un sistema donde era expositivo, había un PowerPoint, el profe hablaba por 2 horas. Y así en estos 4 ramos, ¿cachai? Que es como la máxima ironía, porque te enseñan cómo hacer las cosas bien mientras las hacen mal. Entonces ahí te das cuenta que la intención no es seria, po. No hay una seria intención de decir, puta, yo tengo este conocimiento y ya, yo lo voy a hacer mejor. Claro. No, pues igual que todo el resto de los profes. Yo en realidad tengo una bien focalizada crítica al sistema docente, ya sea, bueno, siempre hay que hacer una diferenciación porque en realidad no es el mismo objetivo, pero entre la educación secundaria, la educación terciaria, la educación primaria, y por otro lado a la investigación en sí, porque el sistema completo de investigación tiene varios aspectos, el mismo tema de postular a proyectos, Claro. el mismo tema de depender de publicaciones, pero el crossover de los dos, el que en este momento es el que está produciendo este quiebre en esta facultad específica. Y la pregunta que yo iba, en realidad, mi propia respuesta a esa pregunta de si es necesaria la investigación en la docencia, yo creo que en realidad debería existir, pero no debería ser como necesaria, obligatoria para todos. Pero por mira, ejemplo, nosotros tenemos, ustedes mismos, tenemos un paso inicial de llegar a la universidad donde necesitáis conocimientos básicos que no necesariamente tienen que estar al borde del estado del arte, A eso del quería conocimiento, pero sí necesitáis que cuando llegáis al final tengáis profesores que saben del estado del arte para que lo que podáis hacer después de salir podáis estar como al día. La cosa es que lo inicial no pasa porque los conocimientos básicos te lo da alguien que está más enfocado en la investigación y pasa de largo los temas básicos y en realidad porque no le interesan. Y por otro lado, llegando al final, esos profesores no te entregan ese conocimiento porque te dicen, le haces este paper, le haces este otro, le haces esta cuestión, le haces este libro. Entonces al final, ¿cuál es el objetivo si no esa idealidad, esa utopía? Incongruencia desde el inicio hasta el final. Claro. Eso. Y lo otro es que, en relación a eso mismo que tú estabas diciendo, si se necesita, ya, hagamos los supuestos para empezar a hablar. Si se necesita un investigador, supongamos que es necesario que el investigador, que se necesite contratar un investigador para que haga docencia. Supongamos que eso tenga que ser así. Ya. Ya, vamos a suponer que eso es así. Si eso es así, y en nuestra formación que hemos tenido durante 6 años y restos, ¿en qué medida ha impactado la investigación de que él está haciendo, que el docente está haciendo, en la docencia? Hemos, por ejemplo, formado en la cresta de la ola en cuanto al conocimiento. No. Nos han entregado las últimas herramientas que se han entregado, por ejemplo, en el tema de los laboratorios. Yo, en mi caso, por ejemplo, en laboratorios químicos, se siguen estudiando las herramientas que se siguen estudiando siempre. Entonces, dándole grosor a lo que tú decías, hay una incongruencia en la base. No es necesario por la experiencia misma, a no ser que cambien la modalidad de entregar el conocimiento.
De modo que si cambian la forma de entregar el conocimiento, podríamos decir de que sí es necesario entonces que el investigador, o sea, que se contrate un investigador para que haga docencia. Pero hoy en la práctica no sucede. Se entregan los mismos conocimientos que se han entregado y tú lo puedes ver, por ejemplo, no quiero, no sé, empolvar la carrera de bioquímica, pero bioquímica es una carrera que no está acreditada. Bioquímica es una carrera que del año 2002 no se reestructura la malla. Por lo tanto, si hay una carrera que no se reestructura la malla desde el año 2002 y no está acreditada, ¿qué objetivo tiene que un investigador haga de docencia? No tiene ni un sentido. Ni un solo sentido. Por lo tanto, ese mismo análisis uno podría decirlo que viene a argumentar entonces que ellos contratan investigadores para potenciar la imagen de la universidad y no así la docencia. Porque esos son números claros que al final te dicen, esta universidad es buena, esta no, porque en docencia... No hay un número que te diga, no sé, pues las clases son charcha, a tal nivel. Pero sí hay un número como de investigación y de resultados que es como objetivamente evaluable. Yo creo que por eso aquí tiene ese énfasis. Claro. O sea, hay un enfoque que de repente es como la respuesta clara de estas personas, porque lo que uno se pregunta estando en las circunstancias de ser educado es, él, por ejemplo, en tema específico de física o de la ciencia química o biológica, la investigación prácticamente es como un trabajo que podrías tener al final. No así en carreras como... no sé si será tan así en psicología, pero por ejemplo en ingeniería no es que un ingeniero sepa al inicio dentro de la carrera que una posibilidad es que termine haciendo publicaciones, pero no así en física o en química o en biología, donde el objetivo es científico. Entonces es una de las opciones más fuertes el hecho de que te metáis al mismo sistema de la investigación. Entonces, estando en la parte de ser estudiante de una de esas carreras, uno llega al final y tiene que, por ejemplo, hacer una de estas publicaciones y no hay en ninguna parte de la carrera o algún profesor que te explique cómo hacer una de estas cuestiones, y la respuesta de ellos es como, es que si lo aprendes tú, después vas a poder mejorar solo, y el hecho de aprenderlo solo ya te da otro énfasis. Pero yo creo que las cosas en general, y esta crítica en realidad va más a la parte educativa de la docencia, deberían ser de apretar mucho al principio y enseñar prácticamente lo que más se pueda, para después ir de a poco soltándote y dejándote hacer cosas como más solo, pero empujándote un poquito. Claro, es que mi punto, como decía originalmente, es igual, entiendo. De hecho, mira, en psicología no es tanto el énfasis a llegar a la publicación. De hecho, hay muchas personas que el énfasis que más yo veo repetido es el énfasis clínico. Gente que quiere como atender pacientes. Pero aún así, obviamente, se nos enseña, de hecho, como que la tesis que uno hace en cuarto año, ojalá publicarla. Esa es como la meta. Que tú la hagas bien, ¿cachai? Para que después se pueda publicar como desde la U. Claro. Pero el punto es que, claro, volviendo como a la pedagogía, es que yo lo veo como un servicio. Un servicio por el que uno paga y por el que uno paga caleta de plata. Claro. Yo le debo como 12 millones a la U. No sé de dónde voy a sacar esa plata, pero la debo. ¿Ni en cuántas cuotas la ¿Y en cuántos años? ¿Cachai? Claro. Entonces no es un tema ligero por lo mismo. Porque yo siento que hay un asunto ético, y en respecto como a la psicología propiamente tal, parte de la formación ética de un psicólogo, parte del código ético que todo psicólogo maneja, es que tú tienes que estar siempre actualizado. Ya eso es como una norma, no ni siquiera implícita, una norma explícita que debería ser parte de la carrera. Entonces mi experiencia igual no ha sido como tan charcha en ese aspecto, porque igual no, ponte tú, de repente nos enseñan teoría antigua, pero a las veces nos dicen, ya, pero mira este paper del año pasado, ¿cachai? Aplicado cierta herramienta que puede quizás comprobar la teoría desde otra como perspectiva cultural. Entonces le damos un valor a lo antiguo. Pero también nos ha ocurrido que varios profesores como que no actualizan su sistema, que te enseñan tonteras como del año 80 y que hasta el día de hoy han salido modelos mucho mejores para explicar ciertos fenómenos, y no se dan el tiempo porque ellos tienen una clase, bueno, tus profes que llevan 20, 30 años enseñando y no se preocupan de modificar el sistema con el que enseñan. Entonces igual eso yo lo encuentro como
poco ético, insisto, caleta con que es poco ético que no se entregue una pedagogía acorde al precio que uno paga. Yo quisiera volver al tema de la imagen de la universidad porque con el análisis que hacíamos, con lo que examinábamos, tú te puedes dar cuenta que la universidad cubre el área de la docencia y diciendo y limpiándose la boca de que la formación que da es de excelencia académica y de años de acreditación y años de acreditación, por el siguiente motivo, por lo que yo empiezo a observar, que es por la cantidad de contenido que te meten en un ramo y que el alumno soporta. Al final es cuánto le meto yo a un tubo y de cuánto de eso el tubo me resiste. O sea, llevan el tema de la formación académica y la formación como resultado de aprendizaje simplemente por la cantidad de conocimiento que te entregan. Creo yo, porque si vemos vacío en docencia y vemos incongruencia en que se contratan investigadores para que hagan docencia y no se entregan en términos generales, siempre hay casos aislados obviamente, en términos generales no se entregan el último movimiento de la cresta de la ola, me queda por decir entonces que lo único que se entrega es conocimiento. Y cuando dicen que es sólido conocimiento, es porque la cantidad de materia que te entregan por un semestre en cierto ramo es alta. Y se da la impresión de que en el caso de la Universidad de Concepción, como tiene ciertos puntajes altos, lo único, entre comillas, que como entra alguien con un puntaje en comillas alto en la comunidad, cierto que si tú comparas los símiles entre las distintas universidades, generalmente los que tienen los puntajes de corte más altos son la U de Conce, la U de Chile y la PUC, y por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya, este tipo por lo menos, comillas, estudia, le dedica tiempo al estudio. Entonces, como va a entrar al sistema de la universidad, al sistema de Universidad de Concepción, le vamos a entregar la mayor cantidad de conocimiento, ¿cierto?, en el menor tiempo posible. Siento que al final termina siendo esa la medida de cuánto se le entrega y cómo resiste. Y eso no es el aprendizaje. Eso no tiene nada que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con cuánto acumulas tú y qué capacidad tienes de memorizar conceptos. Y de ahí uno puede decir entonces que la formación que tiene un sujeto promedio de la universidad, por lo que se vende y lo que se cuenta, desde fuera hacia adentro, es que memoriza extraordinario, es que está para estudiar derecho, pero no que está para cumplir un rol clínico, un rol en la industria. Sí, ahí es fantástico porque tenés que aplicar tus conocimientos, pero no para nada más, po. ¿Te fijas? Sí, al final es un tema de que no se consideran todas las capacidades, pero el objetivo al final de medir la universidad en términos de opinión se basa principalmente en el tema de investigación y por lo tanto es un tema que no vaya a poder sacar. Es algo con lo que ya generáis un bloqueo al tiro en la autoridad universitaria porque es lo que le genera las lucas. Entonces, por el otro lado, el tema de evaluar la docencia se basa al final en opiniones de estudiantes y que no los podí como increpar a hablar negativamente porque al final te auto hace mal a ti, porque al final, por ejemplo, si no acreditas la carrera y tú salís después, es como al final es un ciclo en el que estás metido y no, Un organismo es subjetivo la medición. Y lo más objetivo en realidad no implica directamente en que la docencia sea buena y es que haya muchas publicaciones. Pero Entonces, así lo miden, pues esa es la forma que tienen. Oye, ¿cuántos autos tienes tú? Yo tengo 3. ¿Y tú cuántos? No, yo tengo unos que partí hace poco. claro. Y así vamos viendo en el primer día. No me voy a olvidar nunca. Primer día de una clase de biología. No recuerdo fecha ni lugar. Explicándole de que la función científica de un investigador era la publicación. Yo escuchando eso se me partió el alma por la cantidad de gente que había ahí escuchando esa estupidez. Y así se forma. Y así se mide y todo. Pero somos incapaces de reflexionar en lo mínimo. Pero sí a saber cosas, sí a leernos libros completos, pero de reflexión nada. Y si no somos capaces de reflexionar, ¿qué sentido entonces tiene lo que uno sabe? Sí. No, al final
Bueno, yo creo que igual deberíamos darle un tema específico vamos a al la tema pausa. de la investigación. Y específicamente el tema de la docencia, pero el tema del crossover entre estas dos partes Hay que seguir hablando. de la universidad, claro. ¿Es necesario? No es necesario, pero claro, el enfoque ahí tiene que tener un poco más de análisis para poder dar una buena solución, porque así directamente lo mismo que hablábamos, las soluciones escalón no funcionan tanto. Pregunta levemente relacionada. ¿A usted le gustaría hacer clase en la U? ¿En algún A mí punto? sí. A mí también. A mí igual. De hecho, A mí sí. pero bueno, arreglando un poco como la respuesta, en realidad me gustaría iniciar primero de más abajo. Secundaria o No, básica. pero ponlo como yo lo veo Educación en general, sí. más bien como en el ocaso de mi carrera, ¿cachai? Cuando ya tenga, porque igual, como si salgo de la U y empiezo a hacer clase al toque, no tengo ni una experiencia que compartir No, con los alumnos. Pero como tú ya en mi último año así como de carrera, ya he pasado, no sé, por los 50, 55, me encantaría a mí dar clase en la U. Sería Pero generalmente para eso va a necesitar, no sé, que antes de que sea tu último año, antes ya tengas experiencia haciendo clases. claro. No sé por eso lo decía. Ignorando como lo que hagas, Previo, como una meta así como ya, ignorando los pasos hasta llegar allá. claro. Para mí al menos sería genial Yo llegar al final a Concuerdo hacer totalmente con eso. De hecho, oye, lo estoy pasando bien. De, de hecho, en relación a eso mismo, mi negacionismo a la industria va directamente relacionado con la oportunidad que se me da de participar de un programa, no sé si les conté del programa de Enseña Chile, que se llama, en donde tú vas a ciertos colegios a hacer clases in situ y te preparan pedagógicamente la organización del colegio en hacer clases. Y siento, y en eso concuerdo con David, que ahí está la matriz, en hacer partir desde ahí, con el grado que te toque. Por ejemplo, puede tocarte básica como puede tocarte media a la semana siguiente. Pero vivir la educación desde ahí, desde el nido mismo. Y luego, quizás si se abren obviamente las oportunidades, en todo orden de cosas, hacer clase en una universidad, claro. Pero yo, como punto y coma, yo creo que todo buen investigador es buen docente. Creo que para ser un buen investigador tienes que saber ser un buen docente. Quizás no es la forma de medir el conocimiento, pero sí en tu estrategia. Discrepo totalmente. De lo contrario, yo creo que no es un buen. En el fondo, es un buen individuo para entregar, para explorar. Pero siento que ambas cosas en el fondo están unidas. Uno no puede ser o un buen investigador o un buen docente. Debe ser las dos cosas. Creo que ahí concuerdo, pero claramente ambos son distintos porque uno va en entregar y el otro va en buscar. Pues entonces, el que puede ser un muy buen buscador, pero lo que estáis recolectando, quizás no tenía idea cómo entregarlo. Sí. Y creo que ese es el foco al final del. O sea, la idea sería que el que busca al final, como decía el Leo, del llegar a un punto al final del camino donde podáis entregar esa información. Pero es que tenéis que aprender cómo entregarlo. Es que siento que las dos cosas van unidas por el siguiente motivo, porque hoy se mide la calidad de la investigación en pos del número de publicaciones. Que si somos estrictos con una humilde visión, no es la mejor forma de evaluar la calidad de la investigación. Creo. En pos de eso, entonces podría decirte que los investigadores, el potencial de investigación que tienen tampoco ha sido medido realmente. ¿Cómo evalúas tú, pero bien como cortito, cómo evalúas tú que alguien sea un buen investigador? Cuando la investigación que tiene una... Se podría decir como un descubrimiento que no había sido considerado, una observación que no había sido explorada, algo que estaba ajeno a lo que ya se había profundizado, pero no en el mismo sentido de cavar en el mismo hoyo, no hacia la misma dirección, sino que algo que te abra el campo. ¿Y no piensas que alguien que tenga como quizás ese mismo espíritu y que logre obtener ese conocimiento tenga malas habilidades comunicativas y que no pueda después enseñarlas bien? Sí, lo considero. Pero por eso creo que en el fondo debe ser un buen y para ser buen investigador debe ser un buen docente. ¿En qué me baso? ¿En qué me sustento para decir eso?
en que, por ejemplo, de los pensadores de acá, de nuestra tierra, los que siempre resalto, Varela, Maturana y Naranjo, eran buenos docentes. Y eran excelentes investigadores. Y excelentes en el caso de que abrían campo donde no existía campo. ¿Por qué? Porque llevándolo a la escala humana, siento que vivían la investigación tal y cual vivían la vida. Y el vivir la vida también implica comunicar lo que tú estás diciendo desde la pasión misma. ¿Cachai? No desde tu sentido de que, oye, si esto lo digo y lo va a escuchar alguien y puede decirle a otro profe y me pueden... ¿Cachai? No, desde el amor mismo por la investigación. Y también el amor mismo por entregar por lo que encontrar tu exploración. Contar tu exploración. Entonces por ahí yo digo, quizás es una sustancia con dos caras, pero en el fondo es lo mismo, un investigador y un docente. Obviamente que hay casos que tienen, sobre todo los físicos, que tienen bajísimas consideraciones de habilidades blandas, pues entonces, claro, sí. Pero siento que en el trasfondo de todo eso, deben. Y yo creo que al final discrepo totalmente. Creo que el punto al final se basa en una utopía, pero creo que es como para ya abordarlo en un tema más profundo, Podríamos dejarlo hablando para de otra investigación, claro. Así que se vienen futuros podcasts relacionados con un análisis a la investigación sola y a la docencia y a la educación de por sí. Podríamos dejar después la vereda porque hablamos la vereda de la docencia, metiéndole cosas de investigación, pero después podríamos hablar también del tema de la investigación propiamente tal. Yo tengo bastante crítica en relación a eso, así que podríamos verlo en otro capítulo. Yo creo que lo cerrar. vamos a ir cerrando para poder irnos preparando para Agradecido un nuevo entonces capítulo de... por el espacio a la gente que hipotéticamente nos va a escuchar y también la voluntad que hemos entre comillas desarrollado para poder conversar estas cosas que yo creo que no, en realidad no se conversa. Y propongan temas. La gente que escuche, Sí. propongan temas si es que quieren que se evalúen, se conversen acá. Estamos dispuestos a cualquier Hasta anime. idea. Y ahí lo pongo en duda. Yo me paro y me voy. También recalcar que todos los links y videos que se hayan comentado dentro del capítulo van a ser adjuntos a la descripción del video. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Chau. Chao.